Llegó el momento de la entrevista estelar en Habla Caracas. Martes 2 de marzo del año 2021, son las 7 de la mañana y 39 minutos y a partir de las 7:40 vamos a dar inicio a nuestra entrevista estelar de hoy. Hemos dedicado varios programas a conversar con personas con diferentes puntos de vista sobre el posible regreso a las aulas en tiempos de pandemia y de cuarentena, con escasez de gasolina, hiperinflación en bolívares, inflación en dólares y mega devaluación de la moneda. Eso podría resumir el contexto en el que está planteado el retorno a las aulas. Nos ha llamado mucho la atención lo que ha venido publicando en su cuenta Twitter un joven venezolano que estudia tercer año de bachillerato. Él se llama Elías Haig. Le escribimos por su cuenta Twitter y de una manera muy amable nos respondió. Y aquí estamos conversando con él. Elías, tocayo, un gusto conocerte. Aquí está Elías Santana saludándote. Hola, mucho gusto. Sí, un placer. Sí, hagamos una prueba de audio, Elías, por favor. ¿Nos escuchas, Elías? ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Aló? Sí, ahí. Vamos a ver cómo podemos. Perfecto. El problema, déjame acercarme más al micrófono. Ajá, ¿Aló? eso. Toma el micrófono así mejor. Elías, muy buenos días. Muchísimas Perfecto. gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días, muchas gracias a ti. De verdad es todo un honor para mí poder estar acá discutiendo un tema de tal importancia como lo es el regreso a clases. Cuéntanos tu historia personal, Elías. ¿Quién eres? Mi nombre es Elías Haig, tengo 15 años, me interesa especialmente el derecho a la participación y el derecho a la educación. He trabajado en diferentes actividades junto a Secoa Pierretna por la defensa de los derechos del niño, especialmente en la participación y la educación, que como ya dije, son mis principales intereses. Desde que empezó todo este lío del regreso a clases, más o menos en marzo, he venido trabajando con diversas publicaciones en mi blog y, por supuesto, en mi Twitter, básicamente sobre mi opinión y sobre lo que creo que se debería estar tomando cuenta y no se está haciendo a la hora de discutir este regreso a clases que ya tenemos tantos meses hablando de eso. En Tengo un marzo, blog. en marzo del año pasado, Elías, estabas en segundo año y así En segundo culminaste año. tu segundo año, lo culminaste en situación de pandemia y cuarentena vía virtual y has comenzado el tercer año, un año clave, un año en el que le cambia la vida a uno, tiene muchas nuevas perspectivas, pero donde los niveles de socialización, la actividad grupal, el encuentro con los otros, la identificación con los demás es sumamente importante. ¿Cuál es el balance que haces? ¿Cómo te has sentido en este año, vamos a llamarle la mitad de tu segundo año de bachillerato y en estos 2/3 de tu tercer año? Wow, es una pregunta muy interesante y creo que si algo me he sentido es solo. Me he sentido muy triste, me ha hecho mucha falta mi colegio, me ha hecho mucha falta estar en un entorno con mis amigos y más allá, diría incluso de la formación o de o del el contenido puro en sí mismo de la escuela. Creo que lo que me ha hecho falta es principalmente la socialización, esas cosas que no pueden pasar nunca en una clase online y que jamás, bueno, yo aún no me graduó y no he tenido esa experiencia, pero creo que cualquier persona que se encuentre con un compañero de su escuela, con alguien con quien estudió, un tiempo después de graduarse, no se va a recordar sobre las ecuaciones de segundo grado, sobre el lenguaje químico, sino que se va a acordar de esos momentos en los que, qué sé yo, estaban comiendo una empanada en la cantina y alguien se cayó, estaban jugando uno, y esas cosas que en clases online es muy difícil que ocurran porque las clases online están diseñadas únicamente para la parte dura, la parte más científica, más rigurosa de la educación, y esa parte blanda, esa parte que hace que la escuela sea el lugar en donde tú entras siendo prácticamente un bebé y sales tomando las decisiones necesarias para tu vida. Esa parte no se encuentra. Y esa parte diría yo que es la que me ha hecho más falta. Más allá de, por supuesto, lo difícil que es tratar de llevar al ritmo en un país con tantos problemas de servicios básicos como Venezuela, lo difícil que es ver clases online con todo este problema de internet, etcétera. Creo que lo que más me ha hecho falta es eso, ese componente blando de la educación que
el Zoom no es capaz de llevar, que no hay ninguna plataforma que pueda enviar a través de Internet. Elías, en tu cuenta Twitter, @Elías Heik, Elías Heik, en tu cuenta Twitter has venido presentando tus argumentos, tus puntos de vista. ¿Puedes resumirlo para los oyentes de Habla Caracas? Yo creo que para mí el punto de vista más importante que cualquier persona, desde mi punto de vista, debería hablar es que discutir sobre el regreso a clases no tiene sentido. Discutir si el regreso a clases es necesario o no, ese argumento para mí es un argumento vacío. ¿Por qué para mí es un argumento vacío? Porque el regreso a clases no es algo discutible. El regreso a clases es algo que tenemos que haber empezado a pensar desde el 14 de marzo, o bueno, mejor dicho, desde el 16 de marzo, cuando ya sabíamos que esto iba a venir para largo. Para mí el regreso a clases es algo que no es discutible. No basta, no hace falta más evidencia científica que nos demuestre que las clases online no funcionan, aunque te encuentres en un país con todos los servicios básicos del mundo y con todas las comodidades que se puedan imaginar, porque las clases online no son educación, porque la educación no es solo como ya dije, estudiar las ecuaciones de segundo grado. La educación es toda esa parte blanda, toda esa parte que no puede entrar a través de un Zoom. Y por eso es que yo creo que es un error discutir si el regreso a clases se debe dar o no. El regreso a clases se debe dar respondiendo al contexto que tiene cada uno en su propia escuela, en su propia comunidad, en su propio contexto en general. Pero el regreso a clases es algo que se tiene que dar. Lo que hay que discutir es cómo. Eso es algo que se debió haber empezado a discutir desde el primer día de la pandemia, y yo creo que eso es algo que no se ha hablado. El otro punto de vista que yo diría que podría resumirse en mi cuenta de Twitter vendría siendo, que es algo que yo opino, que es que el regreso a clases semipresenciales o presenciales es algo que debió haber ocurrido hace más tiempo. Lo digo por experiencia propia. En Venezuela, en este momento, es mucho más fácil ir a una fiesta que ir a un colegio. Y como dijo Rochelle Lewinsky, si no estoy pronunciando mal el apellido, las escuelas son el último lugar que debe ser cerrado y son el primer lugar que debe ser abierto. No puede ser que hay niños en todas partes, no puede ser que puedes ir a una fiesta, no puede ser que tú puedas ir a cualquier lugar y que no puedes ir a tu colegio, siendo el colegio un lugar, tu escuela un lugar crucial en la formación de las personas que, insisto, no se puede sustituir por nada. Tú puedes hacer un quite o puedes, digamos, reforzar fallas académicas, pero las fallas en la formación integral de alguien no hay manera de arreglarlas, porque finalmente tú solo vas a tener 15 años, tú solo vas a estar en tercer año una vez en tu vida. Perder eso es algo que no se puede recuperar. En uno de tus mensajes, Elías, hablabas de que habías perdido 600 recreos, 600 sonrisas. Cuéntanos. Bueno, sí, de hecho, sacando una cuenta un poquito más detallada explicando cómo llegué a esa conclusión. En mi escuela teníamos 3 recreos de variación distinta, pero en fin, 3 recreos en los que ocurren diferentes cosas. Y hemos perdido, desde que empezó la pandemia, a día de hoy, hemos perdido 354 días de clases. Claro, en esta cuenta incluyo las vacaciones, porque finalmente las vacaciones también en cuarentena se ven afectadas, porque tú en vacaciones antes podías hablar con un amigo, encontrarte con él en una cancha, ir a jugar algo con él, y eso en cuarentena es imposible. Eso no hay forma que se dé. Entonces, en esos 354 días, digamos, reduciéndolo únicamente al número de días en los que íbamos a la escuela, mejor dicho, sacas la cuenta, vacaciones son 3 meses, más o menos 100 días, restas fines de semana, feriados, carnavales, y vienen siendo más o menos, no es una cuenta exacta, 200 días. 200 días lo multiplicas por 3 por el número de recreos y llegas a esa conclusión, perdiste 600 recreos. En un recreo, ¿qué pasa? En un recreo pasan muchas cosas. En un recreo es donde tú finalmente le añades ese componente humano a la escuela. Porque el recreo no es solo comer, el recreo no es solo estudiar si estás nervioso por un examen. El recreo es todas esas cosas, por supuesto, pero el recreo es relacionarte con tus profesores, es conocer mejor a tus compañeros, es hacer que la escuela sea parte de ti, porque finalmente la escuela es parte de nosotros. Claro, no busco, eso es un tema que ya se ha discutido de sobra en Twitter,
que las personas que hacen que el colegio sea, que la escuela sea toda la personalidad de uno, y creo que no es así, pero por lo menos en tus primeros 17 años de vida, o 18, el lugar en donde tú creces es tu escuela, el lugar en donde tú te haces persona es tu escuela, el lugar en el que pasas la mayor cantidad de tiempo, además quizá, que ni siquiera creo que sea muy probable en tu casa, es en la escuela, es en donde tú te haces persona, es el primer lugar en donde tú haces amigos. Entonces, creo que esa pérdida es irrecuperable y que un año ya ha sido suficiente. Creo que 600 recreos es más de lo que cualquier persona debería perder en su vida. Nuestra generación ha perdido más clases que cualquier otra. Bueno, en 2014 y en 2017, por razones que creo que todos conocemos, perdimos más o menos un mes de clases, diría, en los que la asistencia era muy intermitente. En 2019, por supuesto, con todo este tema de los apagones, también en marzo, perdimos, diría también que un mes, 3 semanas de clase. Y esas pérdidas no se recuperan. Por eso que creo que para mitigar ese impacto, lo mejor que podemos hacer es empezar a buscar desde ya una salida presencial o semipresencial adecuada al contexto de cada persona. Para que se pueda producir el regreso a clase, tú lo sabes, tus docentes, los docentes en este momento no tienen una remuneración que les permita costear no solamente su sustento y el de su familia, sino asuntos tan obvios y evidentes como el transporte, como el traslado, como la movilidad. Para los padres o para los transportes escolares el tema de la gasolina es un obstáculo para la normalización del proceso de clases, y las escuelas probablemente muchas de ellas no están dotadas ni siquiera del servicio de agua o de las condiciones mínimas para prevenir los contagios, y además no se ha procedido con un proceso de vacunación por lo menos del personal docente. ¿Cuáles son tus recomendaciones? Estoy seguro que dada la sensatez con la que te escucho que hablas, has pensado, abogas porque retornemos a clases, pero ¿qué condiciones debe haber y quiénes son los responsables directos de que eso ocurra, de que eso haga posible lo que tú estás proponiendo? Bueno, yo creo que parte de esas condiciones mínimas que tenemos que garantizar para el regreso a clases es, por supuesto, la normalización de sueldos dignos para los docentes, la creación de condiciones adecuadas de servicios públicos para cada colegio, perdón, y todas esas condiciones son parte de esa contextualización que yo digo que se tiene que adecuar al proceso de cada persona. Este problema, por supuesto, relacionado al salario de los docentes, que todos sabemos que es verdaderamente lamentable y que se tiene que buscar una solución, a pesar que sea complicado hablar de esto aquí, lo más pronto posible. Esos son problemas que venían ocurriendo de antes de la pandemia, y que la pandemia lo que nos hace es ponerles en un contexto nuevo que nos hace comprender desde una nueva perspectiva este problema. Todos sabemos que para un empleado del sector público venezolano en el año 2000 que se jubilaba iba a recibir, de acuerdo a Pro Da Vinci, un aproximado de $125,000 en pensiones y durante los 25 años siguientes a su jubilación, y esta cifra hoy en día no alcanza los $100. Es una situación realmente lamentable a la que se tiene que buscar la solución más pronto posible, pero finalmente esto venía ocurriendo antes de la pandemia. Todo este declive, toda esta situación tan grave venía ocurriendo desde antes, y esto lo que nos permite es ponerlas en un nuevo contexto, es hacer ver la gravedad de todo esto en un nuevo contexto, que además tenemos que, a la hora de ingeniar, digamos, estrategias de regreso a clases, estas realidades las tenemos que evaluar de acuerdo a la situación que tenga cada escuela. Una escuela, por ejemplo, que esté muy alejada, que sea muy pequeña, en la que no se puede garantizar un cumplimiento mínimo de medidas de bioseguridad, por supuesto, el regreso a clases semipresenciales tiene que evaluarse de manera distinta. Hay que ver qué profesores tienen las facilidades para poder llegar hasta el espacio físico que ocupa la escuela, porque, bueno, creo que si algo hemos descubierto en esta pandemia es que la escuela trasciende los límites físicos, y lo que hay que hacer es, como digo, a la hora de ingeniar estrategias de regreso a clases, considerar todos estos factores en cuenta y determinar qué es más productivo. Por supuesto, si una escuela, para que reabra, prácticamente ninguno de sus estudiantes puede dirigirse a ella, muy pocas personas
tienen las facilidades para llegar, regreso a clases semipresenciales se complica. Pero si hay otras escuelas, otras realidades diferentes, el regreso se tiene que coordinar de manera distinta. De acuerdo con Maragall, para Venezuela en Venezuela existían unas 17.000 escuelas para el año 2017. Por supuesto que esa cifra habrá disminuido un poco con todo esto de la pandemia y todas las situaciones que ya conocemos, pero 17.000 escuelas son 17.000 realidades, 17.000 decisiones diferentes y 17.000 respuestas a las preguntas que se plantean con respecto al regreso a clases. ¿Qué le dirías, Elías, al ciudadano ministro de Educación? ¿Cuál sería tu propuesta para él? Entendiendo que pudiera ser sumamente receptivo a lo que tú le propusieras. ¿Qué debe ocurrir? ¿Qué decisiones debería tomar el despacho educativo en Venezuela? Yo creo que con respecto a la toma de decisiones, no es válido que yo o que cualquier otra persona indique qué decisiones se tienen que tomar, sino que las decisiones, particularmente en un entorno como lo es un país, tienen que ser tomadas de manera participativa y democrática. Creo que si se quiere tomar una decisión, para mí que esa decisión sea consultar a profesores, consultar padres, consultar personal obrero, personal administrativo de los colegios, consultar niños. Creo que hemos sido los grandes relegados en todo este tema de la pandemia, y atender oportunamente las exigencias, discutirlas y finalmente llegar a un consenso de forma que el regreso a clases semipresenciales sea democrático, que el regreso a clases semipresenciales se pueda dar de forma oportuna, que la mayor cantidad de personas puedan volver a su digamos, situación de escolaridad, y que esta pandemia sirva para replantear realidades educativas, que, como decías, en la realidad, por supuesto, con los recursos para ir al colegio de los docentes, de los estudiantes, todos esos recursos, replantearlos y finalmente llegar a una decisión democrática, y que el regreso a clases sea lo más oportuno posible, que no sea una decisión tomada por una, por dos o por 50 personas, sino que sea una decisión tomada a través de mecanismos de toma de decisión que tomen en cuenta el derecho a la participación de los niños, que tomen en cuenta el interés superior del niño, y que finalmente sea lo mejor para todos, que no sea una decisión que privilegie a los alumnos, que privilegie a los padres, que privilegie a los docentes o que privilegie al personal administrativo. Que Elías, todos salgamos ganando. Yo creo que ¿cuál es tu escuela? ¿En qué escuela estudias? ¿Y has pulsado la opinión de los papás, de las mamás? ¿Que has conversado con tus pares, con tus compañeros, quizás con alguno de tus profesores con los que mantienes contacto? ¿Qué opiniones hay allí? ¿Y en qué escuela estudias? Yo estuve aquí en Carrizal, en el Colegio de los Hipocampitos, cerca de Caracas, y wow, el tema de la opinión de los padres y de los docentes y en general de la comunidad educativa, porque la educación no se tiene que entender como un proceso conformado por conocimientos, sino por personas, por realidades. Las opiniones son variadas. Al menos en mi salón, a nivel de estudiantes, ayer justamente estuvimos en una reunión de Zoom organizada por nosotros para estudiar, pero que terminamos pasando un recreo. Creo que en general nosotros estamos muy de acuerdo con el regreso a clases. Por supuesto, yo tengo, por ejemplo, un compañero mío que vive a, unos 20 kilómetros mínimo del colegio, de la escuela. A él se le va a ser muy complicado regresar. Él no cree que él pueda regresar a clases, porque nosotros mañana vamos a nuestra primera asesoría pedagógica desde el 13 de marzo. Mañana va a ser la primera vez en, como dije, 355 días ya, que vamos al colegio, a la escuela presencialmente, y las opiniones son variadas. En general, al menos, según tengo entendido, ayer fueron los primeros 2 salones a recibir sus asesorías pedagógicas, y la recepción fue muy grande. Mucha gente fue, la inasistencia fue mínima. Por supuesto, se tomaron medidas para garantizar la bioseguridad basadas en los 5 principios sugeridos por el CDC para la reapertura de las escuelas. Y las opiniones son variadas. En general, a nivel de los alumnos, hay una gigantesca receptividad, al menos en mi escuela, con respecto al regreso a clases. Todos ya queremos volver, todos creemos que es una prioridad, y que si bien no tiene que ser, por ejemplo, obligatorio, a mí me parece que hasta que sea obligatorio el regreso a clases va a ser complicado. Y, por ejemplo, las evaluaciones no creemos que vayan a ser presenciales, porque finalmente si algo ha tenido continuidad online son las evaluaciones. Entonces, a nivel de los papás, la situación es mucho más complicada.
porque hay un grupo, diría pequeño, un núcleo de padres que opinan que está mal, pero una mayoría, quizá menos participativa, está de acuerdo con el regreso a clases, está de acuerdo que si bien quizás sea complicado, es posible y que y en general que se va a adaptar a las realidades educativas de cada uno. Pero ese Elías, es el contexto en mi escuela. agradecidos por tu participación. Sabemos que tu cuenta en Twitter es @ElíasHIG, tu apellido, Elías Haig. HAIG. Y blog, cuéntanos. Bueno, mi blog se llama Noción de la Procrastinación. La URL la pueden encontrar en mi cuenta de Twitter, @ElíasHaig, pero la URL es nociondelaprocrastinación.blogspot.com. Ahí he venido publicando desde marzo material bastante esporádicamente, debo reconocerlo, con respecto al regreso a clases y sobre mis opiniones y la de mis compañeros con respecto a todo esto que viene ocurriendo. Gracias, Ahí pueden Elías. buscar y bueno, muchas gracias. Totalmente encantado de tener esta oportunidad de alzar mi voz, que creo que es algo que necesitamos, nuevas voces. Elías, Muchas gracias. más o menos al mediodía de hoy encontrarás en el canal de YouTube de radiocomunidad.com esta conversación, allí la grabación, para que la puedas compartir con tus compañeros y tus padres. Ok, profe, perdón, profe, es que estoy acostumbrado a las clases online. Elías, totalmente un placer, estoy encantado y muchas gracias. Gracias, Elías. Un gusto haberte conocido. Son las 8 de la mañana en punto, aquí en Habla Caracas. Qué conversación tan grata, tan interesante. Ya lo saben, va a estar colgada allí en el canal de YouTube de radiocomunidad.com. Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Los invitamos a seguir en la programación de Radio Fe y Alegría a partir de las 8 de la mañana y de 8 a 10 el programa micondominio.com en la radio, ahora de 2 horas de